Donde termina la historia, comienza el enigma. En diciembre de 1926, una de las escritoras más famosas del mundo desapareció sin dejar rastro. Su automóvil fue encontrado abandonado. Su nombre apareció en todos los periódicos de Inglaterra. Durante 11 días, miles de policías y voluntarios buscaron a la mujer que había construido su carrera escribiendo sobre misterios. Cuando finalmente apareció, lo hizo con una historia que nunca terminó de explicar lo ocurrido. 1. La noche en que Agatha Christie desapareció. La noche del 3 de diciembre de 1926 comenzó como una noche aparentemente normal en la casa de Agatha Christie, ubicada en Sunningdale, un tranquilo sector del condado de Berkshire, Inglaterra. La escritora tenía 36 años y ya era conocida por sus novelas policiales, aunque todavía no había alcanzado la fama mundial que tendría años después. Vivía allí con su hija Rosalind y con su esposo, el coronel Archibald Christie, un exoficial del ejército británico. Sin embargo, detrás de la apariencia tranquila del hogar, la situación personal de la autora atravesaba uno de los momentos más tensos de su vida. Semanas antes, Archibald Christie había confesado que estaba enamorado de otra mujer. Su nombre era Nancy Neal. La noticia había provocado una fuerte discusión entre la pareja y una crisis que parecía imposible de resolver. Según varios testimonios posteriores, aquella noche de diciembre volvió a producirse una conversación difícil entre ambos. Archibald informó que pasaría el fin de semana fuera de casa con amigos. Poco después, abandonó la vivienda y condujo hacia Godalming, en Surrey. Agatha Christie permaneció en la casa durante algunas horas más. La única persona que quedó con ella fue la niñera de su hija. Cerca de las 9:30 de la noche, la escritora subió a la habitación de Rosalind, que tenía 7 años. La besó mientras dormía y luego bajó nuevamente al piso principal. Después de eso, la niñera aseguró haberla visto salir de la casa con su abrigo y su bolso. No dijo a dónde iba. Aproximadamente a las 11 de la noche, Agatha Christie subió a su automóvil, un Morris Cowley, y salió de la propiedad. Era una noche fría y oscura de invierno. Las carreteras rurales de la región estaban casi vacías a esa hora. Nadie vio exactamente hacia dónde condujo. Durante varias horas no se supo absolutamente nada de ella. A la mañana siguiente, el 4 de diciembre, su automóvil fue encontrado en un lugar llamado Newlands Corner, una zona elevada cerca de Guildford, en el condado de Surrey. El vehículo estaba abandonado junto a la carretera, inclinado hacia un pequeño terraplén. La escena llamó la atención de algunos transeúntes, porque el automóvil parecía haber sido dejado allí de manera repentina. Dentro del coche había varios objetos personales. Entre ellos se encontraban un abrigo de piel, su licencia de conducir y algunos documentos. Las puertas no estaban cerradas con llave. No había señales de lucha ni de un accidente grave. Tampoco había rastro de la escritora en los alrededores. La noticia llegó rápidamente a la policía local. En ese momento todavía no sabían que el vehículo pertenecía a una autora conocida. Pero poco después se identificó a la propietaria del automóvil y la situación cambió por completo. Agatha Christie había desaparecido. Cuando la información llegó a los periódicos, la noticia se propagó con gran rapidez. La desaparición de una escritora famosa que además se especializaba en historias de misterio resultó inmediatamente intrigante para el público. En pocas horas, periodistas comenzaron a llegar al lugar donde el coche había sido encontrado. Mientras tanto, la policía inició las primeras investigaciones. Los agentes inspeccionaron el área alrededor del automóvil y revisaron los caminos cercanos. La zona de Newlands Corner estaba rodeada de bosques, colinas y senderos rurales. Si alguien se internaba en esa región durante la noche, podía perderse con facilidad. Los investigadores también revisaron el interior del vehículo con atención. Todo parecía indicar que el automóvil había sido detenido voluntariamente. No había daños importantes ni indicios claros de un choque. La posición del coche sugería que había rodado lentamente hacia el borde de la pendiente. Uno de los detalles que llamó la atención fue la presencia del abrigo dentro del vehículo. La noche había sido extremadamente fría. Si la escritora hubiera decidido caminar por la zona, lo más lógico habría sido llevar el abrigo consigo. Ese pequeño detalle aumentó la incertidumbre. Mientras la policía analizaba el lugar del hallazgo, la familia de Agatha Christie comenzó a recibir preguntas constantes de periodistas y autoridades. Su esposo, Archibald Christie, regresó a la casa poco después de enterarse de la desaparición. Declaró que no tenía idea de dónde podía estar su esposa.
La noticia continuó creciendo durante las siguientes horas. Los periódicos de Londres publicaron titulares sobre el caso. Algunos reportes iniciales sugerían que la escritora podría haber sufrido un accidente o haber caído en una de las canteras abandonadas que existían cerca del lugar donde apareció el automóvil. Otros artículos mencionaban la posibilidad de un suicidio. La policía decidió ampliar la búsqueda inmediatamente. Equipos de agentes comenzaron a recorrer los caminos cercanos y los campos abiertos de Surrey. Se organizaron patrullas a pie para revisar los bosques. También se solicitó la ayuda de voluntarios de los pueblos cercanos. Mientras tanto, la historia personal de Agatha Christie empezó a aparecer en la prensa. Los reporteros descubrieron rápidamente que su matrimonio atravesaba una crisis seria. La información sobre la relación de Archibald Christie con Nancy Neal comenzó a circular entre periodistas y lectores. Ese dato transformó el caso en algo aún más enigmático. Algunas personas comenzaron a preguntarse si la desaparición estaba relacionada con la tensión dentro del matrimonio. Otros consideraban posible que la escritora hubiera decidido irse voluntariamente después de la discusión con su esposo, pero en ese momento nadie sabía dónde estaba. Durante el primer día de búsqueda, no se encontró ninguna pista clara en los alrededores del automóvil. Los agentes revisaron senderos, arbustos, zanjas y campos abiertos. No apareció ningún objeto adicional ni huellas que indicaran hacia dónde se había dirigido la mujer después de abandonar el vehículo. El misterio apenas comenzaba. La desaparición de Agatha Christie había ocurrido en silencio, en medio de una noche fría de invierno. Nadie había visto el momento exacto en que dejó su casa. Nadie sabía qué había sucedido después de que su automóvil llegó a Newlands Corner. Solo existía un coche abandonado en una colina, algunos objetos personales olvidados dentro y una escritora famosa que, de repente, había dejado de existir para el resto del mundo. 2. El automóvil abandonado en Surrey. En la mañana del 4 de diciembre de 1926, un hombre que caminaba cerca de Newlands Corner, en el condado de Surrey, observó un automóvil detenido en una posición extraña al borde de una pendiente. El vehículo parecía haber sido dejado allí durante la noche. Estaba ligeramente inclinado hacia un terraplén cubierto de hierba y arbustos bajos. La carretera en esa zona era estrecha y serpenteaba entre colinas y bosques. A esa hora, el lugar todavía estaba cubierto por la humedad fría del invierno inglés. El automóvil era un Morris Cowley. No estaba completamente dañado, pero su posición sugería que había sido abandonado sin mucho cuidado. Las ruedas delanteras apuntaban hacia el borde del camino, como si el conductor hubiera detenido el coche y éste hubiera rodado lentamente unos metros antes de detenerse. La escena no parecía el resultado de un accidente grave. Cuando las autoridades locales fueron informadas del hallazgo, un agente de policía acudió al lugar para inspeccionar el vehículo. Las puertas estaban cerradas, pero no con llave. Al revisar el interior, encontró varios objetos personales. Entre ellos había un abrigo de piel, una maleta pequeña, su licencia de conducir y algunos documentos que identificaban a la propietaria del automóvil. El nombre en los papeles era Agatha Christie. En ese momento, la policía comprendió que el caso podía volverse más complejo. Agatha Christie ya era una escritora conocida en Inglaterra por sus novelas policiales. Sus libros comenzaban a circular ampliamente entre lectores británicos y su nombre era familiar para muchos editores y periodistas. El hallazgo del automóvil abandonado generó una inmediata preocupación. Los agentes comenzaron a examinar el área alrededor del vehículo con más atención. Newlands Corner era un lugar elevado desde donde se podían ver amplios paisajes rurales de Surrey. Sin embargo, el terreno también incluía zonas densas de vegetación, senderos irregulares y antiguas canteras de tiza que habían quedado abandonadas años antes. Si alguien se alejaba del camino durante la noche, podía perderse fácilmente entre colinas y árboles. La primera teoría considerada por los investigadores fue la posibilidad de un accidente. Algunos agentes pensaron que la conductora podría haber salido del coche después de un problema mecánico o una confusión al conducir en la oscuridad. En esa época, las carreteras rurales no tenían iluminación y las señales eran escasas. Sin embargo, el automóvil no mostraba daños importantes. No había evidencia de una colisión fuerte. Tampoco había marcas en la carretera que indicaran un frenado brusco. Otro detalle llamó la atención de los investigadores: el abrigo que se encontraba dentro del vehículo. La noche anterior había sido extremadamente fría. Las temperaturas en esa región de Inglaterra durante diciembre podían descender rápidamente después del anochecer.
Si la conductora hubiera abandonado el coche por decisión propia para caminar por la zona, habría sido lógico llevar consigo el abrigo. Pero el abrigo estaba allí, cuidadosamente doblado en el asiento. Los agentes también revisaron la maleta que se encontraba dentro del automóvil. En su interior había algunos objetos personales comunes, pero nada que indicara claramente hacia dónde se dirigía la escritora ni por qué había viajado hasta ese lugar. Mientras la policía examinaba el vehículo, comenzaron a llegar curiosos de los pueblos cercanos. La noticia del coche abandonado empezó a circular entre los habitantes de la región. Algunos se acercaron para observar desde cierta distancia mientras los agentes continuaban con su trabajo. La situación cambió rápidamente cuando los periódicos comenzaron a enterarse del caso. Reporteros de Londres viajaron hasta Surrey después de recibir información sobre la desaparición de la escritora. En cuestión de horas, fotógrafos y periodistas rodeaban la zona donde se encontraba el automóvil. Las primeras imágenes del coche abandonado aparecieron en los diarios al día siguiente. Los artículos describían el lugar con detalle: una carretera rural silenciosa, un vehículo detenido en una pendiente y una autora de novelas policiales que había desaparecido sin dejar rastro. La historia captó inmediatamente la atención del público. Mientras tanto, la policía continuaba intentando reconstruir lo ocurrido durante la noche anterior. Algunos testigos afirmaron haber visto un automóvil circulando por la carretera cerca de Newlands Corner durante la noche del 3 de diciembre. Sin embargo, en esa época los vehículos eran todavía relativamente pocos en las zonas rurales, y la mayoría de los testigos no podía confirmar si se trataba del coche de Agatha Christie. Los agentes también revisaron los caminos cercanos en busca de huellas o señales de que alguien hubiera abandonado el área caminando, pero el terreno presentaba dificultades. Durante la madrugada había caído humedad y el suelo estaba parcialmente cubierto de hojas y barro. Esto hacía difícil identificar rastros claros de pasos humanos. Otro elemento que aumentaba la confusión era la proximidad de antiguas canteras abandonadas. Algunas de estas excavaciones eran profundas y estaban ocultas entre la vegetación. Si alguien hubiera caído en una de ellas durante la noche, el cuerpo podría permanecer oculto durante días. Por esa razón, los investigadores comenzaron a inspeccionar cuidadosamente cada una de esas cavidades. Mientras se realizaban esas revisiones, más policías fueron enviados a la zona. También comenzaron a utilizar perros rastreadores para intentar seguir cualquier posible olor que pudiera conducir hacia la escritora desaparecida. Los perros fueron llevados hasta el automóvil para identificar el olor dentro del vehículo. Después se intentó seguir un rastro en dirección a los senderos cercanos. Sin embargo, los resultados fueron confusos. Los perros parecían perder el rastro pocos metros después de alejarse del coche. En algunos momentos avanzaban hacia los arbustos cercanos, pero luego regresaban al camino sin encontrar una dirección clara. Eso sugería que Agatha Christie podía haber abandonado el lugar en un vehículo diferente, o que el rastro había sido alterado por el paso de otras personas. La incertidumbre continuaba creciendo, mientras la policía mantenía el automóvil en el lugar para realizar nuevas inspecciones. El caso comenzaba a atraer atención nacional. Los periódicos describían cada detalle del hallazgo, y el nombre de la escritora aparecía cada vez con mayor frecuencia en los titulares. En ese momento, lo único seguro era que su coche había sido encontrado en una colina silenciosa de Surrey. Pero la persona que lo había conducido hasta allí había desaparecido sin dejar ninguna explicación. 3. La mayor operación de búsqueda en Inglaterra hasta ese momento. La desaparición de Agatha Christie se transformó rápidamente en uno de los casos más comentados en Inglaterra durante el invierno de 1926. En los días posteriores al hallazgo de su automóvil en Newlands Corner, la policía decidió ampliar la búsqueda a una escala que pocas veces se había visto en el país. Lo que comenzó como una investigación local pronto se convirtió en una operación nacional. Cientos de agentes fueron enviados a Surrey para rastrear la zona donde el vehículo había sido encontrado. Las colinas, los senderos rurales y los bosques cercanos fueron inspeccionados con detalle. Equipos de policías caminaron durante horas revisando cada metro del terreno, buscando cualquier señal que pudiera indicar qué había ocurrido después de que la escritora abandonara su automóvil. El lugar donde apareció el coche presentaba un paisaje complicado para una búsqueda. Newlands Corner estaba rodeado de áreas boscosas, barrancos, caminos estrechos y antiguas canteras de tiza que se habían formado durante décadas de excavaciones.
Muchas de estas cavidades eran profundas y parcialmente ocultas por vegetación. Los investigadores temían que Agatha Christie pudiera haberse perdido durante la noche o haber caído en uno de esos lugares. A medida que los días avanzaban sin resultados, la policía decidió solicitar ayuda adicional. Se convocó a voluntarios de pueblos cercanos para participar en la búsqueda. Agricultores, trabajadores locales, estudiantes y ciudadanos comunes comenzaron a llegar a Surrey para colaborar con las autoridades. En algunos momentos, más de 1,000 personas participaron simultáneamente en los recorridos por los campos. Los voluntarios avanzaban en largas filas, caminando lentamente sobre colinas y praderas mientras revisaban el terreno frente a ellos. El objetivo era asegurarse de que ningún punto quedara sin examinar. Cada grupo recibía instrucciones específicas sobre qué áreas cubrir y qué tipo de señales debían observar. Los perros rastreadores también fueron incorporados a la operación. Estos animales habían sido entrenados para seguir olores humanos durante largas distancias. Los investigadores esperaban que pudieran detectar el rastro de la escritora desde el lugar donde se encontraba el automóvil. Los perros fueron llevados al interior del coche para identificar el olor. Luego fueron guiados hacia los senderos cercanos. En algunos momentos los animales parecían encontrar un rastro. Avanzaban por los caminos durante varios minutos antes de detenerse y perder la dirección. En otras ocasiones, los perros regresaban al punto inicial sin mostrar señales claras de haber seguido un camino definido. Eso aumentó la frustración de los investigadores. Mientras la búsqueda continuaba en tierra, las autoridades también utilizaron un método poco común para la época. Un avión fue desplegado para sobrevolar la región de Surrey. Desde el aire, los observadores intentaban detectar cualquier objeto o figura que pudiera haber pasado desapercibida entre la vegetación. La aeronave voló lentamente sobre campos abiertos, caminos rurales y bosques cercanos a Newlands Corner. Sin embargo, desde esa altura resultaba difícil identificar detalles pequeños en el terreno. Los vuelos no produjeron resultados concretos. Al mismo tiempo, la presencia constante de periodistas convertía cada movimiento de la investigación en noticia. Reporteros de todo el país viajaron a Surrey para cubrir el caso. Las carreteras cercanas comenzaron a llenarse de automóviles de prensa. Los periódicos publicaban actualizaciones diarias sobre la búsqueda. Algunos artículos describían la magnitud de la operación. Otros mencionaban el creciente interés del público. Muchas personas se sentían intrigadas por la desaparición de una escritora especializada en resolver crímenes ficticios. El contraste entre su profesión y su desaparición generaba una curiosidad particular. Mientras tanto, la familia de Agatha Christie se encontraba bajo intensa atención mediática. Su esposo, Archibald Christie, fue interrogado por la policía en varias ocasiones para determinar si conocía algún detalle que pudiera ayudar a localizarla. Archibald explicó que había pasado la noche del 3 de diciembre fuera de casa, visitando a amigos. Afirmó que no sabía por qué su esposa había conducido hasta Surrey ni qué podía haber sucedido después. Sus declaraciones fueron registradas por los investigadores y también citadas por los periódicos. A medida que la búsqueda se extendía por más días, comenzaron a aparecer nuevas hipótesis en la prensa. Algunos periodistas sugerían que la escritora podría haber sufrido un accidente y que su cuerpo aún no había sido encontrado en los bosques cercanos. Otros mencionaban la posibilidad de que hubiera decidido desaparecer voluntariamente. La presión pública sobre la policía aumentaba con cada jornada sin resultados. El número de voluntarios también continuó creciendo. En algunos días, grupos enteros de ciudadanos se presentaban espontáneamente para participar en los recorridos por el campo. Las autoridades intentaban organizar a estas personas para evitar confusión en el área de búsqueda. El terreno fue dividido en secciones. Cada grupo recibía un sector específico para inspeccionar. A pesar de los esfuerzos masivos, no apareció ninguna señal clara de Agatha Christie. No se encontraron prendas, huellas, notas ni objetos personales en los alrededores. Los campos y senderos fueron revisados repetidamente. La ausencia total de pistas comenzó a desconcertar incluso a los investigadores más experimentados. El caso ya no era solo una búsqueda local. Se había transformado en uno de los misterios más seguidos por la opinión pública británica en ese momento. Miles de personas leían cada día las noticias esperando algún avance. Mientras tanto, en las colinas de Surrey, grupos de policías y voluntarios continuaban caminando lentamente entre el frío del invierno, revisando una y otra vez el mismo paisaje silencioso donde el automóvil había sido encontrado. 4.
Las teorías que involucraron a su esposo Archibald Christie. A medida que los días pasaban sin noticias sobre el paradero de Agatha Christie, la atención pública comenzó a desplazarse lentamente hacia una figura cercana a la escritora, su esposo, el coronel Archibald Christie. En los primeros momentos de la investigación, la policía había tratado su testimonio como el de un familiar preocupado. Sin embargo, el creciente interés de la prensa y ciertos detalles de su vida personal comenzaron a generar preguntas cada vez más insistentes. Archibald Christie era un exoficial del ejército británico que había servido durante la Primera Guerra Mundial. Después del conflicto, había regresado a la vida civil y trabajaba en el sector financiero. Durante varios años, el matrimonio entre ambos había sido considerado estable por amigos y conocidos. Vivían en una casa tranquila en Sunningdale junto a su hija Rosalind. Pero en las semanas previas a la desaparición, la situación dentro del matrimonio había cambiado de manera evidente. La policía descubrió rápidamente que Archibald había desarrollado una relación con otra mujer. Su nombre era Nancy Neal, una joven secretaria que formaba parte del círculo social del coronel. Según varios testimonios, la relación entre Archibald y Nancy se había vuelto cada vez más cercana durante los meses anteriores. Poco antes de la desaparición de la escritora, Archibald había confesado a su esposa que estaba enamorado de Nancy. Ese hecho fue confirmado por personas cercanas a la familia y pronto llegó a los periódicos. Los reporteros comenzaron a investigar cada detalle de la relación entre los tres. La historia adquirió rápidamente un tono más complejo. Los artículos de prensa describían el matrimonio de Agatha Christie como una relación que atravesaba una crisis profunda. El propio Archibald explicó a los investigadores que la noche del 3 de diciembre había tenido una conversación difícil con su esposa. Según su declaración, le había informado que planeaba pasar el fin de semana con amigos. Después de esa conversación, salió de la casa y condujo hacia Godalming, donde se reuniría con otras personas. Horas más tarde, Agatha Christie abandonó la vivienda y condujo su automóvil hacia Surrey. Ese orden de acontecimientos provocó especulaciones inmediatas. Algunos periodistas comenzaron a preguntarse si la discusión entre la pareja había tenido alguna relación con la desaparición. Los periódicos publicaron titulares que insinuaban que la crisis matrimonial podría haber influido en lo ocurrido. La policía interrogó nuevamente a Archibald Christie para establecer con precisión sus movimientos durante la noche en que su esposa desapareció. El coronel explicó que había pasado la noche en compañía de amigos y que varias personas podían confirmar su presencia en ese lugar. Las autoridades verificaron esos testimonios. A pesar de que no existían pruebas que lo implicaran en un delito, el nombre de Archibald comenzó a aparecer constantemente en la prensa. Algunos artículos insinuaban que podía saber más de lo que había declarado. Otros reportes se centraban en la figura de Nancy Neal. Los periodistas descubrieron que la joven se encontraba en una zona cercana durante el fin de semana de la desaparición. Esa coincidencia alimentó aún más la curiosidad del público. La relación entre Archibald y Nancy pasó a convertirse en uno de los temas más comentados en la cobertura del caso. Mientras tanto, Archibald Christie intentaba mantener una posición pública prudente. Declaró a la prensa que estaba profundamente preocupado por la seguridad de su esposa y que esperaba que fuera encontrada con vida. Sin embargo, cada nueva noticia sobre la relación extramatrimonial generaba más presión mediática. Algunos periódicos comenzaron a sugerir que la desaparición podía haber sido una reacción emocional ante la situación matrimonial. Otros insinuaban que la escritora podría haber abandonado voluntariamente su hogar después de enterarse de la relación entre su esposo y Nancy. En ciertos círculos de opinión pública, incluso aparecieron rumores más extremos. Algunas personas especulaban que Archibald podía estar ocultando información o que la desaparición había ocurrido después de una discusión más grave de lo que él había admitido. Estas versiones circulaban principalmente en conversaciones privadas y en columnas de opinión de algunos periódicos, pero la policía no encontró pruebas que respaldaran esas afirmaciones. Los investigadores continuaron revisando cada detalle del testimonio del coronel. Analizaron sus movimientos, verificaron las declaraciones de las personas que lo habían visto durante el fin de semana y revisaron cualquier posible contradicción en su relato. No encontraron inconsistencias claras. A pesar de eso, la atención mediática sobre Archibald Christie no disminuyó. Cada vez que aparecía en público, fotógrafos y periodistas intentaban obtener declaraciones o imágenes. Su vida privada se había convertido en parte central del misterio.
Mientras tanto, la búsqueda de Agatha Christie continuaba sin resultados. La combinación entre una desaparición inexplicable y una crisis matrimonial ampliamente documentada creó una historia que capturó la imaginación del público británico. Las discusiones sobre el caso aparecían en cafés, oficinas y hogares de todo el país. En ese momento nadie sabía dónde estaba la escritora, pero el nombre de su esposo ya formaba parte inseparable de las preguntas que rodeaban el caso. 5. La misteriosa estadía en el Swan Hydropathic Hotel. Mientras la policía continuaba la búsqueda en Surrey y los periódicos publicaban titulares diarios sobre la desaparición de Agatha Christie, una escena completamente distinta se desarrollaba a más de 300 kilómetros de distancia, en la ciudad balnearia de Harrogate, en el norte de Inglaterra. Allí, en un elegante establecimiento llamado Swan Hydropathic Hotel, una mujer se había registrado pocos días después de que la escritora desapareciera. El hotel era un lugar conocido entre visitantes de clase media y alta que viajaban a Harrogate para descansar, tomar tratamientos de agua mineral o pasar algunas semanas de tranquilidad lejos de las grandes ciudades. El edificio tenía amplios salones, música en vivo por las noches y un ambiente relajado donde los huéspedes podían socializar durante las cenas o las actividades organizadas por el hotel. El 4 de diciembre de 1926, una mujer llegó al establecimiento y solicitó una habitación. En el registro del hotel, escribió un nombre que no correspondía al suyo. Se identificó como Teresa Neile, procedente de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El personal del hotel aceptó el registro sin sospechar nada inusual. En esa época era común que viajeros llegaran a Harrogate desde diferentes partes del Imperio Británico. La mujer se instaló en una habitación y comenzó a participar en las actividades normales del hotel. Durante los días siguientes fue vista leyendo en los salones, caminando por los jardines y asistiendo a las cenas colectivas organizadas para los huéspedes. Algunos visitantes recordaron que también participaba ocasionalmente en bailes nocturnos y en conversaciones informales con otras personas alojadas allí. Para quienes la rodeaban, parecía una visitante más. Nadie en el hotel sospechaba que aquella mujer estaba en el centro de una de las búsquedas más intensas que se realizaban en Inglaterra en ese momento. Su comportamiento no llamó especialmente la atención del personal. Pagaba sus gastos con normalidad y mantenía una actitud tranquila. Mientras tanto, en el resto del país, la policía y miles de voluntarios continuaban buscando a Agatha Christie. Durante esos mismos días, los periódicos publicaban fotografías de la escritora desaparecida y pedían a los ciudadanos que informaran a las autoridades si la veían en algún lugar. Las noticias se distribuían por todo el país y llegaban también a ciudades como Harrogate. Sin embargo, en el Swan Hydropathic Hotel, nadie pareció reconocer inmediatamente a la mujer registrada como Teresa Neile. Algunos huéspedes recordaron más tarde que la mujer parecía interesada en leer periódicos en los salones comunes. En varias ocasiones fue vista revisando las páginas mientras otros visitantes conversaban cerca. Aún así, su presencia no generó ninguna reacción inmediata. El nombre que había utilizado para registrarse también resultó curioso cuando se analizó posteriormente. El apellido Neil coincidía exactamente con el de Nancy Neil, la mujer con quien Archibald Christie mantenía una relación. En ese momento, sin embargo, nadie en el hotel conocía ese detalle. El registro con ese nombre pasó completamente desapercibido. La mujer continuó viviendo en el hotel durante varios días. Participaba en las comidas colectivas, conversaba con otros huéspedes y escuchaba la música del salón por las noches. Algunas personas recordaron que parecía reservada pero educada. Otros mencionaron que no hablaba mucho sobre su pasado ni sobre el motivo de su visita a Harrogate. A pesar de que su rostro aparecía cada vez con más frecuencia en los periódicos del país, su identidad no fue reconocida inmediatamente por quienes la rodeaban. Durante ese tiempo, la búsqueda nacional seguía creciendo. Las autoridades revisaban nuevas pistas, entrevistaban testigos y recibían llamadas de ciudadanos que afirmaban haber visto a la escritora en diferentes lugares. Ninguna de esas pistas condujo a Harrogate. El hotel continuó funcionando con normalidad. Los huéspedes asistían a conciertos, paseaban por la ciudad y participaban en las actividades organizadas por el establecimiento. Entre ellos, una mujer registrada como Teresa Neil compartía el mismo espacio sin levantar sospechas claras. La distancia entre Harrogate y Surrey, donde había sido encontrado el automóvil abandonado, era considerable. El viaje requería varias horas en automóvil o en tren.
Esa distancia contribuyó a que nadie relacionara inmediatamente la presencia de la mujer en el hotel con la desaparición que dominaba los titulares nacionales. Los empleados del hotel tampoco tenían razones para cuestionar su identidad. El establecimiento recibía constantemente visitantes nuevos y el registro de huéspedes se realizaba con procedimientos simples. Durante más de una semana, la mujer permaneció allí. Mientras tanto, el país entero continuaba preguntándose qué había sucedido con Agatha Christie. Las operaciones de búsqueda en Surrey seguían activas, los periódicos continuaban publicando nuevas teorías y el nombre de la escritora aparecía cada día en la prensa británica. En el salón de lectura del Swan Hydropathic Hotel, una mujer registrada bajo un nombre diferente seguía revisando los mismos periódicos que hablaban sobre su propia desaparición. 6. El momento en que finalmente fue reconocida. Durante más de una semana, la mujer registrada como Teresa Neal continuó alojándose en el Swan Hydropathic Hotel de Harrogate sin que nadie la identificara como la escritora desaparecida. Mientras tanto, la historia de Agatha Christie ocupaba cada día más espacio en los periódicos británicos. Fotografías de su rostro aparecían en la portada de muchos diarios, acompañadas por detalles de la búsqueda nacional y las investigaciones policiales que continuaban sin resultados. El hotel, como muchos otros lugares públicos del país, recibía ejemplares de esos periódicos cada mañana. Los huéspedes podían leerlos en los salones comunes mientras tomaban té o conversaban con otros visitantes. Entre esas páginas aparecían repetidamente las imágenes de la autora desaparecida. Sin embargo, durante varios días nadie pareció establecer una conexión clara entre esas fotografías y la mujer que caminaba tranquilamente por los pasillos del hotel. La situación cambió el 14 de diciembre de 1926. Ese día, un músico llamado Bob Tapping trabajaba en el hotel como integrante de la pequeña orquesta que tocaba por las noches para los huéspedes. Tapping también era lector habitual de periódicos y conocía la historia de la desaparición que había captado la atención de todo el país. En algún momento del día, mientras observaba a los visitantes del hotel, comenzó a notar un detalle que le resultó familiar. Entre las personas que se encontraban en el salón, vio a la mujer registrada como Teresa Neal. Su rostro le recordó inmediatamente a las fotografías que había visto en los diarios durante los últimos días. Al principio no estaba completamente seguro. La mujer llevaba el cabello peinado de forma diferente y parecía tranquila, muy distinta a la imagen dramática que la prensa describía sobre la escritora desaparecida. Aún así, la similitud le llamó la atención. Tapping decidió observar con más cuidado durante los momentos siguientes. La mujer se movía por el hotel con naturalidad, conversando ocasionalmente con otros huéspedes y participando en las actividades habituales del establecimiento. Cuanto más la observaba, más convencido se sentía de que se trataba de la misma persona. El músico decidió comunicar su sospecha al personal del hotel. Explicó que creía que una de las huéspedes podía ser la escritora desaparecida que aparecía en los periódicos. Al principio, algunos empleados dudaron de la afirmación. La mujer llevaba varios días alojada en el hotel y se había comportado como cualquier visitante normal. Pero la insistencia del músico llevó a los responsables del establecimiento a examinar la situación con más atención. Uno de los gerentes del hotel revisó nuevamente el registro de huéspedes. Allí aparecía el nombre Teresa Neal, con origen en Ciudad del Cabo. Sin embargo, la coincidencia del apellido comenzó a parecer extraña cuando se recordaron los detalles publicados en la prensa sobre el caso. El apellido Neal era el mismo que el de Nancy Neal, la mujer relacionada con Archibald Christie. Ante esa coincidencia, el personal del hotel decidió informar a la policía local. Las autoridades recibieron la noticia con cautela. Hasta ese momento, habían recibido numerosas llamadas de personas que afirmaban haber visto a Agatha Christie en diferentes ciudades del país. Muchas de esas pistas habían resultado ser errores o confusiones. Sin embargo, la información proveniente del hotel incluía un detalle importante. La mujer estaba registrada con un nombre específico y llevaba varios días alojada allí. Los agentes decidieron verificar la situación personalmente. Poco después, la policía se presentó en el Swan Hydropathic Hotel para observar discretamente a la huésped. Los oficiales compararon su apariencia con las fotografías publicadas en los periódicos. Las similitudes eran evidentes. Tras confirmar la identidad probable de la mujer, las autoridades contactaron con Archibald Christie. El coronel viajó hasta Harrogate para encontrarse con su esposa después de 11 días de desaparición. El encuentro ocurrió dentro del hotel.
cuando Archibald llegó al establecimiento, fue llevado hasta el lugar donde se encontraba la mujer. Según algunos reportes posteriores, ella no mostró señales claras de reconocer inmediatamente a su esposo. La situación fue descrita por algunos testigos como extraña y silenciosa. Después de ese momento, la policía confirmó oficialmente que la mujer alojada en el hotel era Agatha Christie. La noticia se difundió rápidamente por todo el país. Los periódicos publicaron titulares anunciando que la escritora desaparecida había sido encontrada con vida en Harrogate. La historia que durante 11 días había dominado la prensa británica había dado un giro inesperado. Sin embargo, el descubrimiento no resolvió todas las preguntas. La autora había pasado más de una semana viviendo tranquilamente en un hotel mientras miles de policías y voluntarios la buscaban en Surrey. Durante ese tiempo había utilizado un nombre diferente y había participado en la vida cotidiana del establecimiento sin revelar su identidad. Cuando los periodistas comenzaron a investigar cómo había llegado hasta Harrogate y qué había ocurrido durante esos días, encontraron pocas respuestas claras. La escritora fue llevada fuera del hotel poco después de ser identificada. Su esposo la acompañó durante ese momento mientras la policía intentaba mantener el control sobre la creciente atención de la prensa. En cuestión de horas, el caso que había comenzado con un automóvil abandonado en una colina de Surrey se transformó en una historia aún más desconcertante. La mujer que todo el país buscaba había estado viviendo bajo otro nombre en un hotel concurrido, rodeada de personas que durante días no habían reconocido el rostro que aparecía en los periódicos de toda Inglaterra. 7. El silencio que duró toda su vida. Después de 11 días de desaparición que habían movilizado a miles de personas y dominado la atención de la prensa británica, Agatha Christie fue encontrada con vida en el Swan Hydropathic Hotel de Harrogate el 14 de diciembre de 1926. La noticia se difundió rápidamente por todo el país. Los periódicos que durante días habían publicado teorías, mapas de búsqueda y reportes policiales ahora anunciaban que la autora había sido localizada. Sin embargo, el descubrimiento no resolvió el misterio. Cuando Agatha Christie abandonó el hotel acompañada por su esposo, el coronel Archibald Christie, muchos periodistas esperaban obtener una explicación inmediata sobre lo ocurrido durante esos 11 días. La escritora había desaparecido de su casa en Berkshire, su automóvil había sido encontrado abandonado en Surrey y luego había aparecido viviendo bajo un nombre diferente en un hotel a cientos de kilómetros de distancia. Pero no hubo una explicación pública detallada. Poco después de ser encontrada, Agatha Christie fue llevada a una residencia privada donde permaneció alejada de la prensa. Los médicos que la examinaron informaron que la escritora se encontraba en estado de agotamiento y que necesitaba descanso. Algunas declaraciones médicas mencionaron la posibilidad de una pérdida temporal de memoria relacionada con el estrés. Según esos informes, la autora no recordaba claramente los acontecimientos ocurridos entre la noche de su desaparición y el momento en que fue encontrada en Harrogate. Los periódicos comenzaron a publicar esa información, aunque muchos reporteros señalaron que la explicación dejaba numerosas preguntas sin respuesta. La escritora había viajado más de 300 kilómetros desde su casa hasta el hotel. Se había registrado bajo el nombre Teresa Neale. Había participado en las actividades normales del establecimiento durante varios días. La forma en que había realizado ese viaje y tomado esas decisiones continuaba sin aclararse completamente. Durante las semanas posteriores al caso, Agatha Christie evitó dar entrevistas públicas sobre el tema. Sus representantes y familiares también mantuvieron una actitud reservada frente a la prensa. El interés del público seguía siendo intenso, pero la información disponible era limitada. Los periodistas intentaron reconstruir los hechos a partir de testimonios de personas que habían visto a la escritora durante esos días. Algunos huéspedes del Swan Hydropathic Hotel recordaron haber conversado brevemente con ella. Otros mencionaron haberla visto leyendo periódicos o participando en bailes organizados por el hotel. Sin embargo, ninguno de esos testimonios aclaraba por qué había adoptado una identidad diferente ni cómo había llegado hasta Harrogate. La coincidencia del apellido Neale continuó siendo uno de los detalles más discutidos. Ese apellido pertenecía a Nancy Neale, la mujer con la que Archibald Christie mantenía una relación en ese momento. La elección de ese nombre para registrarse en el hotel generó múltiples interpretaciones en la prensa y en la opinión pública.
pero la propia escritora nunca ofreció una explicación sobre esa decisión. Con el paso de los meses, la atención mediática comenzó a disminuir. La vida de Agatha Christie continuó después de aquel episodio. En los años siguientes, su carrera literaria alcanzó un nivel de éxito mucho mayor. Sus novelas comenzaron a venderse en grandes cantidades y su nombre se convirtió en uno de los más conocidos en la literatura de misterio. A lo largo de su larga carrera, escribió decenas de libros que fueron traducidos a numerosos idiomas. Sin embargo, el episodio de diciembre de 1926 permaneció como un capítulo poco claro en su biografía. Cuando la autora escribió su autobiografía muchos años después, decidió no incluir una descripción detallada de los acontecimientos relacionados con su desaparición. El silencio sobre ese periodo se mantuvo durante el resto de su vida. Investigadores, periodistas y biógrafos continuaron revisando documentos, testimonios y reportes de la época para intentar comprender lo ocurrido durante aquellos 11 días. Algunos examinaron los registros del hotel en Harrogate. Otros estudiaron los informes médicos que mencionaban la pérdida de memoria. A pesar de esos esfuerzos, no apareció una explicación definitiva aceptada por todos. La propia Agatha Christie evitó hablar públicamente del episodio, incluso cuando ya era una de las autoras más famosas del mundo. En entrevistas y apariciones públicas, el tema rara vez era mencionado, y cuando surgía alguna pregunta relacionada con ese periodo, la respuesta solía ser breve o inexistente. Los archivos policiales del caso tampoco contenían conclusiones claras sobre el motivo de la desaparición. Con el paso de las décadas, la historia de los 11 días desaparecidos se convirtió en uno de los episodios más comentados en la vida de la escritora. Libros, artículos y documentales han revisado el caso utilizando los registros disponibles de la época. Pero el elemento central del misterio permanece igual que en 1926. Durante 11 días, una mujer conocida por construir complejos enigmas literarios desapareció sin dejar rastro. Fue buscada por miles de personas y apareció viviendo bajo otro nombre en un hotel concurrido. La única persona que conocía con certeza lo que ocurrió durante ese tiempo nunca ofreció una explicación completa. Durante 11 días, una escritora que dedicó su vida a crear misterios se convirtió en el centro de uno real: su automóvil abandonado, un nombre falso y un hotel lejano. Décadas después, el silencio de Agatha Christie sigue siendo parte del enigma.